Ya está con nosotros Jonathan Pérez para hablar de esta iniciativa del outsourcing. Jonathan, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Azul, Juan, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pues hoy se retoma el tema, Jonathan, y pues yo te preguntaría, porque después de ver lo que pasó con fideicomisos, con el tema del pacto fiscal con gobernadores, no es difícil imaginar que lo que se avecina es una guerrita por este tema. ¿Qué es lo que tú prevés aquí? Sí, va a estar llena toda esta iniciativa de presiones empresariales y mediáticas muy fuertes, porque hay un personaje, un empresario de nombre Raúl Beiruti, que justamente se le llama el rey de la subcontratación en México. Nada más para que se den una idea, este personaje, solo por este modelo de subcontratación, gana al año más de 30,000 millones de pesos, o sea que es un negocio redondo, es un negocio muy jugoso. También este personaje tiene influencia, salió en la portada de la revista Forbes México y lo hizo porque compró la revista prácticamente, y también tiene acciones, se dice que incluso llegó a tener las acciones mayoritarias del Economista, que es un diario que, como ustedes saben, bueno, pues todos los días también publica noticias en contra de Andrés Manuel López Obrador y que tiene un público de una élite muy específica económica en nuestro país. Esto de la subcontratación tiene origen en los años 60 y 70, pero en ese momento en México se utilizaba para emplear a diferentes personas de actividades secundarias, como era la seguridad, también el mantenimiento, pero en realidad tuvo un aumento de 48% en el periodo de Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahí es donde sube de una forma tremenda, en 48%, incluso llegó a estar en lo que se conoce como la reforma laboral de 2012. Se pone en ese momento este mecanismo como algo legal y se pone en la reforma laboral. Estamos hablando para que vean el abismo de corrupción que existe en este modelo de subcontratación, que es un modelo, por cierto, adquirido del extranjero, pero acoplado a la mexicana con toda la corrupción que esto supone por el periodo, en el periodo neoliberal. Estamos hablando de que existen aproximadamente más de 2,000 empresas que se dedican a la subcontratación. De estas, solo 40% paga impuestos. Perdón, solo 40 empresas. Solo 40 empresas. Es un dato muy importante ese. Son las que pagan los impuestos. ¿Y cómo hacen para no pagar impuestos? Pues bueno, contratan al profesional o al trabajador y no registran el salario total que gana, y la otra parte se la dan en las famosas bonos de productividad, bonos de calidad, bonos de puntualidad, y hasta en efectivo se dan. Entonces, de esta forma logran ellos no pagar los impuestos. En realidad, la subcontratación me parece que es un crimen abierto al esfuerzo, al trabajo de los mexicanos y de los trabajadores. Sin duda alguna que es un atentado en contra del esfuerzo y del trabajo de millones de mexicanas y mexicanos, porque se calcula, según los datos de la propia Secretaría del Trabajo, que hay 4 millones de mexicanos y mexicanas en este esquema, aunque ellos reconocen que podría ser tímida esta cifra, porque se habla de que podrían ser hasta 8 millones, pero de los 4 que ellos dicen, 2.9 millones son de subcontratación ilegal. Entonces me parece que esta propuesta viene a dignificar de nuevo al trabajador. Creo que este va a ser un sexenio que va a dignificar como nunca antes a los trabajadores, con el aumento al salario mínimo, que por cierto en 2021 va a tener un aumento también importante, y con este tipo de reformas que buscan de nuevo regresarles todos los derechos que por ley le corresponden a las y los trabajadores. Oye, Jonathan, pero entonces estamos hablando de dos crímenes. Uno, para empezar, pues el outsourcing se convirtió en una herramienta para defraudar al fisco, pero por otro lado estamos hablando de una especie de esclavitud a trabajadores que, ante la situación que enfrentaban de ser contratados bajo estas condiciones o de plano no ser contratados, pues iban y trabajaban para recibir este sueldo en condiciones que están totalmente alejadas de lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Sí, son dos crímenes. El crimen directo, en el caso de los fideicomisos, hablábamos en este mismo espacio, que es un atentado en contra de todos los mexicanos, porque era dinero que era el dinero de los mexicanos que estaba yéndose a particulares y se utilizaban hasta para desviar recursos. Pero en este caso sí estamos hablando que sí afecta de manera totalmente directa
a los trabajadores. Y por el otro, es un daño igualmente a la hacienda pública, porque al no recibir la hacienda pública los millones y millones de pesos que tendrían que pagar por concepto de impuestos, pues hace perder a los proyectos que ahora en estos momentos, en este sexenio, son proyectos prioritarios para el bienestar. Pero vamos a ver en el transcurso de los siguientes días, Juan Azul, una guerra intensa de parte de los medios de comunicación, no solamente de los donde tiene influencia este empresario que les acabo de comentar. No, acciones, no influencia. Sí. Acciones, pero además no son varias revistas, varios periódicos, está metido en todas partes, compró revistas, compró muchos medios impresos que se vieron afectados por la migración hacia internet y él los compró para precisamente generar opinión a través de ellos. Pero decías que no solamente en esos, Jonathan. Y tiene alianza incluso con Central FM, que es un medio de radio por internet donde está Pedro Ferriz de Com, que es yo creo que uno de los periodistas más golpistas que tiene en este momento nuestro país. Ha invertido en ese negocio de Central FM, pero en general hay un silencio, es el nuevo innombrable de los empresarios, porque no se dice su nombre, como ustedes bien lo dicen, en ninguno de los medios, sobre todo, bueno, obviamente de los medios hegemónicos, pero no se menciona la influencia y el poder. Recordarán que hace un año hubo una iniciativa también del Senado por parte de Morena, de Urrutia, que terminó desapareciendo, literalmente desapareció. Sabemos que estaba ya puesta la propuesta para que fuera a la votación y de repente desapareció del Pleno. Y acusó Napoleón Gómez Urrutia a Beiruti de haber comprado a algunos periodistas precisamente para desacreditarlo, incluido entre ellos me parece que Carlos Loret de Mola. Así es, exactamente. Él a través de la compra, el dinero, por supuesto, hizo que se hiciera una guerra sucia en contra de Urrutia para que desapareciera y no se tocara ese tema en el Congreso. Pero hoy es diferente porque ya es una propuesta que el Ejecutivo directamente lo está poniendo y no lo está poniendo como para reglamentar. Lo que dijo el presidente López Obrador es desaparecer por completo este esquema de subcontratación que ha traído corrupción, pero sobre todo ha traído muchísimo una cuestión muy sensible en los trabajadores, porque la parte social que ellos no puedan adquirir, por ejemplo, una vivienda, que no puedan, incluso hay muchos que los van pausando a lo largo de sus años laborales, los dan de baja y los vuelven a poner, y esto hace que sus servicios médicos, su seguimiento médico también no esté puntualmente o se pierda. No tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso a otros derechos que por ley les corresponden. En realidad estamos hablando de un crimen en contra de los trabajadores, claro, y también de la hacienda pública. Además la antigüedad, Jonathan, también no tienen antigüedad los trabajadores sin importar cuántos años hayan trabajado con ellos. Sí, terrible, Jonathan. Incluso todo eso se pierde por completo. Pues muchas gracias. Es un punto importante ahí del presidente. Muchas gracias por habernos acompañado. Seguiremos discutiendo de esto sin duda, Jonathan. Muchas gracias por tu comentario, como siempre, muy, muy puntual. Gracias, Jonathan. Hasta luego.